Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de ángulos en la circunferencia. Dentro de las fórmulas de ángulos en circunferencia podemos observar ángulo central, que es aquel que se forma con dos radios, y un ángulo central es igual a su arco. En este caso, el arco lo representamos con las letras AB y arriba una línea curva. Pero veamos un ejemplo. Hallar el valor del arco DE si el ángulo EOD es igual a 97 grados. Acá tenemos el ángulo central que sabemos que mide 97 grados. De acuerdo a la fórmula, siempre un ángulo central es igual a su arco. Así quiere decir entonces que el arco DE va a valer 97 grados. Si a mí me hubieran dado al contrario, me hubieran dado el arco DE, supongamos que sea 100, entonces el ángulo central pues también va a valer 100, ya que como podemos decir, el ángulo central es igual a su arco. También podemos observar un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito se forma con dos cuerdas y observamos que la fórmula nos dice el ángulo inscrito, el ángulo alfa es igual a la mitad de su arco, en este caso al arco AB entre 2. Si vemos un ejemplo, dice acá, hallar el valor del arco DE si el ángulo inscrito, el ángulo ETD es igual a 80 grados, como dice la fórmula. Un ángulo inscrito es igual a la mitad de su arco. Solo sustituyo la fórmula. En lugar de alfa voy a poner 80 y en lugar del arco AB, DE. Recuerden que las letras pueden variar dependiendo del autor del libro. Así pongo 80 entre el arco DE entre 2. Voy a despejar el 2 que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Multiplicamos y observamos que el arco DE va a valer 160 grados. Recuerden, un ángulo inscrito vale la mitad de su arco. Si esto mide 80, pues esto va a valer el doble. Supongamos, si esto valiera 50, pues esto va a valer 100. Veamos otro ejemplo. Si en lugar del ángulo me dan el arco y me piden cuánto vale el ángulo, pues yo ya sé que un ángulo inscrito vale la mitad de su arco. Eso debe valer 60. Pero si lo hago con la fórmula, pondría el ángulo EDT, que no conozco, es igual al arco que ya me están dando, 120 entre 2. Y podemos observar que va a valer 60 grados. Tenemos también lo que es un ángulo semiinscrito que se forma con una cuerda y una tangente. Y la fórmula dice que el ángulo, en este caso semiinscrito, va a valer la mitad de su arco. En este caso el arco es AB entre 2. De acuerdo a esto, puedo decir, hallar el valor del arco DE si el ángulo semiinscrito, el ángulo EDT es igual a 94 grados. Pues solo voy a sustituir, en lugar de alfa pongo 94, en lugar de AB pondría lo que es el arco DE y me quedaría en este caso 94 grados es igual al arco DE entre 2. Como voy al valor del arco, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Multiplico y observo que el arco DE vale 188 grados. Pero supongamos que en lugar del ángulo, en este caso, me estén dando el arco y me pidan el ángulo, pues es lo mismo. Sé que esto va a valer la mitad, debe valer 100, pero si lo hago por fórmula, pondría el arco EDT en lugar de alfa es igual a arco AB, en este caso sería mi arco que es 200 entre 2. Y así digo que el arco EDT vale 100 grados. Tenemos lo que es el ángulo interno. Un ángulo interno se forma con dos cuerdas que no pasan, en este caso, recuerden que las cuerdas no pasan por el centro de la circunferencia. Y en este caso, el ángulo interno es igual a la sumatoria de sus arcos, no importa el orden. Lo que sí es importante es reconocer cuáles son. Si mi ángulo, como observamos, está de manera horizontal, pues estos serían mis dos arcos. En este caso, el ángulo alfa es igual al arco AB más el arco CD entre 2. Pude poner primero CD y después AB. Hallar el valor del ángulo beta si el arco DN es igual a 76 grados y el arco ET es igual a 34 grados. Entonces solo sustituyo, en lugar de alfa pondría ángulo beta es igual al arco que tengo aquí, 76 grados más 34 grados entre 2.
Pude poner al revés, primero 34 y después 76. Sumamos, me da 110 entre 2 y vemos que el ángulo beta vale 55 grados. Pero supongamos que me están pidiendo el valor de un arco, por ejemplo el arco ET, que lo voy a representar con X, y me están dando el ángulo. Lo mismo haría, en lugar de alfa pondría el ángulo, que en este caso me lo están dando, pondría 34, más AB, voy a decir que AB es X, CD sería 80 entre 2. Voy a despejar, primero quito el 2, como está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Este 80, como está sumando, va a pasar restando al otro lado. Y me quedaría la multiplicación, que sería 148 menos 180, pero menos 80 grados, es igual a X. Así sabemos que el arco ET o X va a ser igual a 68 grados. Y por último tenemos ángulo externo. Un ángulo externo, en este caso, se puede componer con dos secantes o con dos rectas tangentes. Cualquiera de las dos es lo mismo. Y me dice que el ángulo externo es igual a arco mayor menos arco menor entre 2. Cualquiera de las dos fórmulas es lo mismo. Me dicen acá un ejemplo. Podemos observar, hallar el valor del ángulo beta si los arcos DN es igual a 116 grados y el arco ET es igual a 24 grados. Pues solo sustituyo la fórmula. En lugar de alfa voy a poner beta, arco mayor menos arco menor entre 2. Restamos arriba, me dando 22 entre 2. Y observamos que beta va a ser igual a 46 grados. Supongamos que me dan entonces el ángulo y me piden un arco. Pues hago lo mismo. En lugar de alfa voy a poner ahora 30. Arco mayor que es 16, arco menor que sea ET, en mi ejemplo estoy poniendo que es X, pues no conozco el valor, le pongo X entre 2. Despejo, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y voy a ahora pasar la X del otro lado que es negativo. De un lado las letras, del lado izquierdo voy a dejar las letras y los números del otro. Es decir, me quedaría, esta X pasa al otro lado, esto me va a dar 60 grados, lo paso al otro lado como negativo. Restamos y vemos que el arco ET o X es igual a 56 grados. Veamos ejercicios en general. Hallar el valor de la incógnita de cada caso. Observamos que me piden acá hallar el arco NT o X y el ángulo beta. Si yo quiero hallar el ángulo beta, que es un ángulo semi-inscrito, me olvido de todas las líneas y me fijo únicamente de las líneas que forman dicho ángulo. Podemos observar que lo forma este diámetro y esta recta tangente. Esto es un diámetro porque pasa por el centro de la circunferencia. Ahora, yo sé que el ángulo beta va a ser igual a la mitad de su arco, de acuerdo a la fórmula. Pero esa es la mitad de la circunferencia, quiere decir que esto mide 180 grados. Así que digo que el ángulo beta es igual a 180 grados entre 2. Y así el ángulo beta vale 90 grados. Ahora, si me voy con el ángulo X, esto, si me fijo de aquí, sería ángulo central. 30 es un ángulo central y su arco es EN, que valdría lo mismo por fórmulas. Entonces yo puedo decir que el ángulo alfa es igual al arco EN, que viene siendo, de acuerdo, ángulo central. Pero como yo ya dije que EN vale a 30 porque es ángulo central, en este caso su centro es igual a su arco, pues puedo decir que todo esto suma 180 grados. 30, pues esto debe valer 150. Así que el arco X vale 150 grados. Aquí podemos observar que tengo un triángulo. Me voy a enfocar en uno nada más. Me voy a fijar en el ángulo escrito que es el alfa. Me voy a fijar nada más y le voy a poner de rojo las líneas. Ahora, su arco sería la mitad de la circunferencia. Este es un diámetro. Entonces, esto mide 180 grados. Y como es un ángulo escrito, yo sé que el ángulo alfa va a valer la mitad de su arco. Como el arco AN vale 180 grados, pues solo lo divido. Ángulo alfa es igual a 180 grados entre 2 y va a valer 90 grados. Ahora, si esto vale 90 grados y esto vale 45, sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me debe dar 180 grados. Quiere decir que esto también vale 45 grados. Así que puedo decir que el ángulo beta vale 45 grados. Y por último,
Si busco el arco X, me voy a fijar de este ángulo de 45 grados, que es un ángulo inscrito. Y como el ángulo inscrito vale la mitad de su arco, por lógica, esta X debe valer 90 grados. Pero si lo hago con fórmula, pondría 45 grados es igual al arco entre 2. Despejo en este caso para buscar X, en este caso el arco X, como el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Y podemos ver que nos va a dar 90 grados. Por último tenemos lo que viene siendo esta figura, que como se muestra, son dos circunferencias congruentes. Tenemos circunferencia 1, circunferencia 2. Este diámetro, pues la mitad es un radio. Si esas dos circunferencias son congruentes, quiere decir que todos sus radios son iguales. Este radio más este radio más este radio que acabo de dibujar de rojo son iguales porque en este caso recuerden que del centro a cualquier punto de la circunferencia las radios son iguales y como son congruentes, pues esto va a formar un triángulo equilátero. Y en triángulos equiláteros tiene ángulos iguales. Y si los ángulos son iguales, quiere decir que cada uno mide 60 grados. Si yo me fijo nada más de la circunferencia 2 y este ángulo central, sabemos que el ángulo central es igual a su arco. Si esto vale 60, pues su arco va a valer también 60. Si yo hiciera lo mismo en la parte de abajo, quiere decir que el arco de aquí abajo, este pedacito, también vale 60. Ahora, para hallar el ángulo A, pues es un ángulo inscrito. Y un ángulo inscrito vale la mitad de su arco. En este caso, A, que se forma con estas líneas, sería igual a arco A o B entre 2. Y yo ya sé que el arco A o B sería 60 más 60, 120. Entre 2, el ángulo A vale 60. Recuerden que pueden utilizar todo proceso matemático que hayan visto anteriormente en los temas de la materia de geometría. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.